¿Qué es la secuenciación del genoma completo? Antes de explicar cómo funciona esta prueba genética, vamos a repasar un poco la genética. Todas las personas tienen miles de genes y los genes son las instrucciones que le enseñan a su cuerpo cómo funcionar. Los genes están hechos de algo que llamamos ADN. El ADN es como un libro de recetas para nuestro cuerpo, compuesto por letras pequeñas que controlan cómo funciona todo. Los genes controlan muchas cosas: el color de su pelo, su estatura y cómo su cuerpo crece y se desarrolla. Cada persona hereda la mitad de sus genes de su madre y la otra mitad de los genes de su padre. El genoma se refiere a los miles de genes que tenemos en nuestro cuerpo y a veces, si un gen no funciona bien, puede causar que tenga una enfermedad o un trastorno genético. Por ejemplo, si a un libro de recetas le falta una página, no va a saber cómo cocinar la cena y le puede salir muy mal. Cuando alguien tiene una enfermedad y no sabemos por qué, los médicos pueden estudiar los genes del paciente para ver si encuentran una explicación y el nombre de la enfermedad. Esto nos puede ayudar a saber cómo tratarla y qué medicinas y especialistas pueden necesitar. ¿Sí le queda claro? Sí, entiendo. Entonces, estudiar los genes nos puede ayudar a entender mejor la causa de los síntomas. Exactamente. Ahora voy a explicar un poco más cómo funciona la secuenciación del genoma completo. Como expliqué antes, a veces un paciente tiene síntomas que no entendemos y que no sabemos cómo tratar. En estos casos, los médicos pueden pedir una prueba que se llama la secuenciación del genoma completo. Esta prueba es opcional y es algo que puede decidir con su familia y con sus médicos. La prueba en sí lee todos los genes de su cuerpo y busca errores en el libro de recetas o el ADN. La secuenciación asegura que todas las palabras y letras en el libro de recetas estén en el orden adecuado. Por ejemplo, la prueba busca páginas que faltan en un libro de recetas o palabras que estén mal escritas. Si la prueba encuentra un error, igual puede explicar la enfermedad que tiene su hijo y nos podría ayudar a saber cómo tratarla y qué medicamentos podríamos usar. Ah, sí, lo entiendo. ¿Y cómo se hace esta prueba? ¿Cuánto se tarda en saber los resultados? Buena pregunta. La prueba se puede hacer usando una muestra de sangre o una muestra del interior de la mejilla. También pedimos muestras de ambos padres, porque nos ayudan a compararlas con la muestra de su hijo y confirmar los resultados. Esto no quiere decir que vamos a hacer la prueba completa en la muestra de los padres, solo que usamos sus muestras para ayudar a confirmar los resultados de su hijo. Así que, aunque los padres den sus muestras, ¿ellos no van a saber sus resultados? Si el resultado de su hijo da positivo, podemos usar las muestras de los padres para confirmar si el hijo heredó el gen de la madre o del padre, o si fue un cambio genético nuevo en la familia. En esos casos, es posible que también ustedes puedan aprender algo sobre su propia salud. Y si mi hijo tiene una enfermedad genética, ¿puede ser que se la heredamos uno de nosotros? Eso depende. Es posible que heredó el gen de uno de sus padres. También sabemos que muchas veces los cambios genéticos pueden pasar por casualidad entre generaciones y el niño puede tener un cambio nuevo en un gen que no heredó de ninguno de sus padres. ¿Qué tipos de resultados se pudieran obtener si decidimos hacer esta prueba? Hay 3 categorías de resultados que pudieran obtenerse si se realizan esta prueba. La primera posibilidad es que la prueba dé un resultado negativo. Esto quiere decir que no encontramos ningún cambio en los genes de su hijo que pueda causar una enfermedad ni que explique sus síntomas. La segunda posibilidad es que reciba un resultado que dio positivo. Eso quiere decir que encontramos un cambio genético que puede explicar los síntomas de su hijo. La última posibilidad es que se encuentre lo que se llama una variante de significado incierto. Aunque esto parece un nombre largo y complicado, solo se refiere a cambios genéticos que podemos observar en los genes de su hijo, que son cambios que no hemos visto antes y que no entendemos bien. En estas situaciones, no sabemos lo suficiente para decir con seguridad que el cambio genético explica los síntomas de su hijo, y no sabemos con seguridad que sea un cambio que no causa otros síntomas.
Sabemos que la mayoría de estos cambios genéticos son variaciones humanas normales, porque cada persona es diferente. Todo el mundo tiene cambios genéticos inciertos y es normal encontrarlos con esta prueba. A pesar de eso, como no estamos seguros, todavía tenemos que llamarlos resultados inciertos. Ah, sí, tiene sentido. Así que si nos hacen esta prueba, igual nos puede dar un resultado inesperado que no entendemos. Exactamente. También se pueden descubrir otras cosas al hacer esta prueba, y ahora se las voy a explicar. Por ejemplo, si la muestra del padre o de la madre no corresponde con la muestra del hijo, podemos descubrir que el padre o la madre del niño no son el padre o la madre biológico. Algo más que se puede descubrir es que los padres estén emparentados de alguna manera. Por ejemplo, podemos descubrir que tienen antepasados en común y son primos. Esta no es la razón por la que hacemos esta prueba, pero siempre queremos mencionar que es algo que quizás encontremos. Otra posibilidad es que la prueba no encuentra ninguna diferencia genética y en ese caso no tendremos una explicación de los síntomas de su hijo. Cuando se decide hacer esta prueba, hay 3 decisiones que va a tener que tomar. La primera es si quiere saber acerca de los hallazgos que no tienen que ver con la razón por la que pedimos la prueba. Es posible que podamos descubrir algo diferente sobre la salud de su hijo o podemos solo buscar algo relacionado con los síntomas específicos de su hijo. Estos descubrimientos se llaman hallazgos casuales. Si opta por realizarse la prueba, tiene que decidir si quiere saber también esta información y que se incluyan los hallazgos casuales en el informe. En segundo lugar, debe decidir si quiere que analicemos otros genes durante la prueba. Hay una lista de 81 genes que siempre analizamos en la prueba, pero no devolvemos los resultados de estos genes si el paciente no quiere saberlos. No es obligatorio analizar estos genes y es una decisión que se puede tomar solo si quiere saber más información. Los cambios en estos genes pueden causar enfermedades diferentes. Los genes en esta lista solo causan enfermedades más adelante en la vida y no causan síntomas en la infancia. Estos genes no tienen nada que ver con la razón por la que pedimos hacer la prueba, pero si encontramos un cambio en uno de estos genes, afectaría las decisiones médicas en un futuro. ¿Qué enfermedades pueden ser? Por ejemplo, hay algunos genes que pueden aumentar la posibilidad de presentar ciertos tipos de cáncer o enfermedades del corazón en la edad adulta, y si tiene uno de esos cambios, lo remitiremos a un especialista para que lo examinen bien y se aseguren que está sano. En algunos casos hay pruebas de detección que pueden hacerle para encontrar los síntomas antes de que se hagan más graves. No es obligatorio incluir esta lista de genes en esta prueba, pero algunas familias quieren saber tanto como sea posible y deciden incluirlas. Algunos padres deciden no incluir estos genes porque son enfermedades que solo afectarían a sus hijos como adultos. Si los padres esperan, los hijos pueden tomar su propia decisión cuando sean mayores. También podremos aprender información sobre los padres, porque si el hijo tiene un cambio en uno de estos genes, podríamos saber si lo heredó de su madre o de su padre. Pero si el hijo tiene un resultado que da negativo, no miraríamos las muestras de los padres. En esos casos, es posible que los padres tengan algún cambio genético que no descubrimos. Así que una prueba que dé negativa para el hijo no quiere decir que las posibilidades son más bajas para los padres. Ah, ahora lo entiendo. Entonces no es obligatorio, pero si quiero saber más sobre estos genes que puede afectar a mi hijo de adulto, podía incluirlos en la prueba. Exactamente así es. La última decisión que tiene que tomar es si quiere que el laboratorio use sus muestras y sus resultados para la investigación médica. Todos los laboratorios preguntan si pueden usar sus datos para la investigación médica, para así aprender más sobre la genética y las enfermedades genéticas. Si decide que sí, los laboratorios no usarán ni su nombre ni información personal, solo los datos y resultados de las pruebas. Entonces, no pueden usar mi información personal, solo es para aprender más sobre el genoma y la medicina en general. Exactamente así es. Me da un poco de miedo que con esta prueba pueda descubrirse tanta información sobre nuestra salud. Es posible que esta información se pueda usar en mi contra o en contra de mi familia. ¿Qué pasa si las compañías de seguro médico se enteran de que tengo un trastorno genético? Pues eso sí que es una muy buena pregunta.
Entiendo que tenga miedo de que su información genética se pueda usar para discriminarlo a usted o a su familia, pero no debe preocuparse porque hay una ley llamada la Ley de No Discriminación por Información Genética, GINA por sus siglas en inglés, que fue aprobada en el 2008 en Estados Unidos y su objetivo principal es proteger a las personas de no ser tratadas de manera injusta por su información genética. ¿Qué significa esto? Primero, información genética. Se refiere a los datos que pueden obtener a través de pruebas de ADN. Esto incluye información sobre si una persona tiene un mayor riesgo de presentar ciertas enfermedades. Segundo, no discriminación. La ley prohíbe que las compañías de seguros médicos y los empleadores que tengan más de 15 empleados usen esta información genética para tomar alguna decisión. Por ejemplo, no pueden negarle un seguro médico ni despedirle solo porque sus genes indiquen que podría enfermarse en un futuro. Desafortunadamente, esta ley no se extiende a los seguros de vida, de discapacidad ni del ejército. Así es que estos tipos de seguros podrían usar esa información para decidir si le ofrecen o no el seguro o cuánto tendría que pagar. En estos casos, le preguntarán sobre sus antecedentes médicos antes de que se inscriba. No sabía de esta ley. Me hace sentir un poco mejor que hay protecciones legales para que la gente no pueda usar mi información genética contra mí. ¿Y van a revisar mi estatus migratorio? No recopilamos información de su estado migratorio. ¿Cuánto cuesta esta prueba? ¿Lo va a cubrir mi seguro médico? Pues muchas veces podemos inscribirle en un estudio de investigación médica, porque los estudios pueden cubrir el costo de la prueba. Si su seguro médico no cubre la prueba, podemos encontrar una manera de pagarla y buscar un estudio que la cubra. Oh, muchas gracias. Me preocupaba que tenía que pagar mucho dinero por la prueba. Me alegro de que nos vaya a ayudar a organizar todo. Por supuesto, estamos aquí para ayudarles. Como les dije antes, esta prueba es opcional y nos ayudaría a aprender más de la salud de su hijo para poder tratar lo mejor posible y saber si habría un riesgo en futuros embarazos de que se repita la misma enfermedad. En resumen, la secuenciación del genoma completo es la prueba genética más completa y detallada que existe hoy. Y podemos aprender mucha información médica sobre una persona. Si deciden hacerse esta prueba, les recuerdo que tienen que tomar 3 decisiones. Si quieren saber los hallazgos incidentales, si quieren incluir la lista de genes asociados con enfermedades de aparición en la edad adulta y si quieren dar sus datos para así participar en investigaciones médicas. Cuando hable con su médico o consejero genético, puede mencionar cuáles opciones quiere incluir y si prefiere usar muestras de sangre o del interior de la mejilla. Su equipo médico también puede hablarle del costo de la prueba, como para pagarlo y cuánto van a tardar los resultados. Si tiene alguna pregunta sobre la prueba, por favor mencióneselo a su equipo médico después de ver este video.